su salud de cada día. La de usted y su familia. Salud integral en su dial. Por su salud. Por su salud. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Es un gusto poder saludarles en el comienzo de esta propuesta saludable que le hacemos desde el Sanatorio Adventista del Plata. Porque queremos mejorar nuestra calidad de vida, es que nos reunimos aquí en Por su Salud. Y en estos tiempos que corren, prácticamente no se habla de otra cosa. Y con justa razón. Una pandemia ha venido invadiendo regiones sin importar fronteras. Y aquí, en esta parte de Sudamérica, ya varios países han tomado medidas drásticas. Consideramos que no hace falta dedicar un programa a hablar de las medidas básicas de prevención, porque esa información está al alcance de todos. Pero sí queremos saber más respecto del coronavirus en otros aspectos. ¿De qué se trata este virus en verdad? ¿Cuáles exactamente son las vías de contagio? ¿Qué tratamientos reciben los infectados? ¿Cómo están preparados los servicios de salud para enfrentar una demanda masiva si lo hubiera? Y otros aspectos bien puntuales. Por eso, hoy contaremos con la participación del Dr. Haroldo Rojas, jefe de Infectología del Sanatorio Adventista del Plata, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. Tenemos muchas preguntas para hacerle. Así que a ustedes, mis queridos amigos, los invitamos a prestar especial atención porque después de la música comenzaremos el diálogo. Y tal como lo dijimos en el comienzo de nuestro programa, hoy nos está acompañando el doctor Haroldo Rojas. Él es infectólogo en el Sanatorio Adventista del Plata, especialista en infectología. Y en principio, doctor, le damos las muchas gracias por estarnos acompañando en el programa de hoy y por haber accedido a tener esta entrevista, porque es un tema que nos está ocupando mucho en estos días. Así que saludamos a la audiencia y comenzamos enseguida con la charla. Muy buenas, ¿cómo estás, Susi? Gracias por la invitación y bueno, acá encantado de poder compartir
algunos consejos, tips y lo que uno pueda saber para el beneficio de la audiencia que tiene esta radio. Doctor Haroldo Rojas, son innumerables las preguntas que llegan desde todas partes. Las redes sociales hoy nos permiten estar hipercomunicados, lo cual tiene su lado bueno y su lado malo. También hace que estemos informados y desinformados a la misma vez, por eso nos parece muy oportuna y agradecemos profundamente su atención en habernos dado este tiempo para que podamos hacerle algunas preguntas respecto de este virus que lleva este nombre de corona y que queremos saber quién es, qué es este bicho, de dónde salió y por qué estamos como estamos. Bien, el coronavirus, como todos saben, es un grupo de virus, ¿sí? Es una familia de virus que tiene ese nombre simplemente porque cuando uno lo mira al microscopio electrónico, el virus tiene forma de corona. Se llama coronavirus. ¿Qué particular tiene el COVID-19, o mejor dicho, el SARS-CoV-2, que es el nombre del virus propiamente dicho? Es que este virus en particular adquirió una mutación. ¿Qué quiere decir una mutación? Un cambio genético en su estructura genética que hizo que deje de ser hospedado en ciertos tipos de animales, conocidos como animales exóticos, o dentro del ámbito por ahí de los religiosos se conoce como animales inmundos, ¿sí? Que en la Biblia, aquel que tiene Biblia la quiere leer, en Levíticos 11, está una descripción detallada de cuáles Dios llama animales inmundos y por qué los llama. Y entonces ahí en Wuhan, en China, es muy frecuente la venta de estos animales exóticos, que no solamente para que lo mires, la gente se lo come. Y entonces se confluyeron una serie de características que permitieron que esa aglomeración de gente y en contacto íntimo con estos animales, el virus haga la primera mutación en el cual pasa de tener un hospedero, que en este caso sería este animal exótico, a tener otro como un hombre. Entonces esa primera mutación que hace el virus logra cambiar de casa, por así decir, de habitáculo. Dejó de vivir en una choza y pasa a vivir en un hotel 5 estrellas. Dejó de vivir en un animal exótico y pasa a vivir y contagiar a los hombres. Ese es el primer paso, pero no es el único. Este virus logró una segunda mutación, que es la capacidad que adquirió para poder transmitirse de persona a persona. Entonces, a medida que los meses fueron pasando, el 31 de diciembre, que fue la primera vez donde Wuhan notifica el caso cero en China, bueno, hoy sabemos lo que está haciendo y lo que continuará haciendo en este lado del mundo, en el extremo occidental del mundo. O sea que efectivamente esta mutación se dio en diciembre, digamos, no antes en la historia. Claro, este virus particular, por eso es un virus nuevo, al cual todos estamos susceptibles, ocurrió en diciembre. Correcto, es así. Y entonces a partir de allí lo tenemos instalado ahora en la humanidad. Comenzó allí en China, ya sabemos la historia, se sigue propagando, esto es dinámico, día a día nos llegan informaciones nuevas. Aquí puntualmente en nuestro país y bueno también en Uruguay, que es a donde está llegando nuestro programa, los casos son contados todavía, cada día esto también es dinámico, cada día recibimos información nueva, no vamos a hablar específicamente de cifras porque no es para esto el programa, pero sí tenemos que evaluar concienzudamente, quiero decir, con nuestros amigos que nos están escuchando, esto de qué es esto de la cuarentena. ¿Por qué se habla tanto de la cuarentena? Que en realidad no es la vieja cuarentena como la entendíamos. Antes la cuarentena eran 40 días, por eso recibe ese nombre. Ahora es otra cantidad de días. ¿Qué es esto de la cuarentena? ¿Qué implica y cuál es su importancia? Perfecto. Lo primero que las personas que nos están escuchando tienen que saber es que la palabra cuarentena no implica que la persona que entre en cuarentena esté enferma, ¿sí? Porque eso es estigmatizar y de hecho, bueno, en China ya han salido estudios del impacto psicológico que provoca esta estigmatización de los que están en cuarentena. El que está en cuarentena es aquella persona que tiene que quedar recluida en su casa, en su departamento donde viva, porque ha estado en un país o en una zona donde hay circulación de este coronavirus. Y entonces es un acto de responsabilidad civil el saber que necesita estar aislado de otras personas para evitar la transmisibilidad de este virus.
Entonces el hecho de estar en cuarentena es diferente al hecho de estar en aislamiento. Bien. Son dos palabras que a veces se las intercambian, pero si vamos a ser técnicos, o sea, más puntillosos en la etimología de las palabras, hoy por hoy cuarentena se dice aquel que no tiene síntomas, que no está enfermo, pero podría ser un potencial fuente de contagio, y como este virus, hasta donde se sabe, el periodo de incubación va entre 2-3 días hasta 12.5 días, el CDC, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, decidió tomar 14 días como periodo máximo que se ha comprobado que las personas pudieran llegar a contagiar. Entonces, estar en cuarentena no es un chiste, porque hay muchas personas que piensan, estoy en cuarentena, me libro 15 días de ir a trabajar y puedo ir a tomar un mate, de paso, el mate está totalmente proscripto en este caso porque es una vía muy fácil de contagiar. Entonces, les recomendamos a toda la población que nos escucha que se abstenga de compartir mate porque es una vía muy proclive para contagiar. Y entonces la gente que está en cuarentena se va a comprar en el supermercado, sale, se va al cine. No, eso no es cuarentena. Cuarentena es para poder estar en el domicilio recluido de personas que potencialmente pueda contagiar. Y como este virus se ha visto que tiene un índice de contagio un poco más alto que de la gripe, quiere decir que si yo vengo hoy de Estados Unidos, ¿sí?, puedo llegar a contagiar, si tuviera incubando el virus, potencialmente a 4 o 5 personas, o sea, por cada uno son 4 o 5. Entonces es importante tener conciencia al respecto de lo que es la cuarentena. Que la palabra cuarentena y este tema de reclusión está destinado fundamentalmente a las grandes ciudades. Wuhan tenía 10 millones de habitantes. Entonces en Wuhan es todo asfalto, terminal de ómnibus, negocio, calle, edificio. Y esa gente tiene que quedar recluida en un 15 metros cuadrados, en un piso 47. Y pobre gente. Entonces, ese es un tipo de cuarentena. Pero si yo vivo en un pueblo y tengo mi casa que tiene media hectárea o 1 hectárea, me tengo que quedar en cuarentena en mi casa y estoy bárbaro porque tengo espacio para salir afuera sin ser riesgoso para nadie porque estoy en mi ámbito. Y esto es algo muy bueno para que la gente que nos escucha hoy y vive en grandes ciudades sepa que esto que está pasando con el coronavirus es tan solo un chiste de lo que se van a venir otras epidemias más, y sería un buen momento para empezar a tomar decisiones cuando esta ola pase, para decir, yo me quiero ir a una ciudad más chica, y los que están en la ciudad más chica, yo me quiero ir a un pueblo, para que estas grandes medidas que se toman como prevención para no contagiar al resto de los ciudadanos, están siempre los que más sufren, son los que viven en las ciudades más populosas. Entonces, eso quiero transmitir a toda la audiencia que nos escucha hoy, que se tomen en serio. En estos días, en nuestro país, están habiendo casos y van a haber cada vez más. El tema es que cuanto más nos mantengamos en nuestras casas, haciendo las salidas mínimas, que esto no es para los que hemos venido de algún país, sino para el resto de los argentinos que estamos acá, no fuimos a ningún lado, minimizar las fiestas sociales, minimizar los cumpleaños, minimizar, cosas que se pueden evitar y estar en contacto, porque eso nos va a traer un coletazo como hoy en día está pasando en Italia, en España, que hay cantidades abismales de casos nuevos, incluso de muertos, a diario. Entonces, ¿qué logra uno al recluirse? No logra evitar que no se vaya a infectar, porque en definitiva esta enfermedad nueva nos va a afectar a todos. Lo que logra es disminuir la densidad de casos nuevos a diario. Entonces yo puedo tener 50 casos graves de coronavirus hoy, por decir algo, y resulta que acá en el sanatorio llegan 50 pacientes y no tenemos capacidad. El sistema de salud desborda. Distinto es decir, tengo 50 casos en 4 meses graves que requieren terapia intensiva, hasta cada uno 5, 7, 10 días, y el sistema de salud puede tener capacidad todavía para poder soportar esa carga de enfermos. ¿Sí? De hecho, desde el Ministerio de Salud se ha hecho mucho hincapié en esto y me parece importantísimo que lo mencione, doctor, que justamente con todas estas medidas que están adoptando el gobierno y se está teniendo distintas repercusiones en las provincias, porque cada provincia saca sus propios decretos y esto también es dinámico y cambia todo el tiempo, cada municipio también tiene sus propias responsabilidades y demás cuestiones, pero justamente lo que hace es que ese pico de contagio, curva de
contagio, que lo podemos encontrar con varios términos por allí cuando lo buscamos, que no se dé todo junto, ¿no? Correcto. Sino que amesetarlo un poco. ¿Para qué? No para distribuirlo en el tiempo solamente porque se nos ocurre, sino para que el sistema de salud esté más preparado. Esto es así, ¿no? Para que los agentes de salud estén más preparados y el sistema todo pueda recibir a estos posibles pacientes. Exactamente. El descenso de esa curva de alta intensidad es para que el sistema de salud pueda atender las necesidades de la población. De lo contrario, colapsamos. Entonces, cuanto más conciencia tome la gente de este tema, que es algo serio, por supuesto que hay teléfonos de denuncia, uno puede llamar a la policía si sabe de alguien que llegó del extranjero y que no está cumpliendo la cuarentena, y el policía irá, tomará los asuntos pertinentes, porque estas personas tienen que estar recluidas en sus casas, adentro. Reitero, obviamente que hay cuarentenas y cuarentenas según donde vive uno, pero hablando en la ciudad, que no le queda otra que recluirse en su casa o en su departamento piso 15 y bueno, tomar las otras medidas extras. De paso, no es momento para el que vive en plena ciudad ahora, piso 15, 40, el que sea, decidir que ahora se va a ir al pueblo del interior, porque en realidad ahora no debe moverse, tiene que quedarse allí donde está y recluirse en el lugar donde está. No es momento de andar viajando y aprovechando estos 15 días o los que fueran para irse y alquilar una casa en la costa, por ejemplo. No, claro, porque en el viaje puede ser fuente de diseminación. Esta gente que tiene que quedar en cuarentena, tiene que quedar en cuarentena donde esté. Se debe evitar el movimiento de este tipo de personas. Una de las preguntas que toda la gente se hace cuando comienza a escuchar y a tomar conciencia de esto es qué diferencia hay entre una gripe, hablando de los síntomas, y este nuevo virus que apareció. Así que proponemos una breve pausa musical, doctor, y hablamos puntualmente de esto. Seguimos aquí en Por Su Salud, hoy con la grata compañía del doctor Haroldo Rojas, el jefe de infectología del Sanatorio Adventista del Plata, y estamos hablando del coronavirus. Así, con este nombre lo conocemos a este virus, ya vimos en el bloque anterior que es una mutación o una serie de mutaciones, 2 mutaciones por lo menos, que nos explicó muy bien el doctor. Y habíamos quedado con ustedes, amigos, en que íbamos a hacer una especie de listado o de hacer un check de cuáles son los síntomas de la gripe y cuáles son los síntomas que produce este virus, como para que lo tengamos claro y no confundamos. Una de las cuestiones que nos llevan a confundir es llenar las guardias, los servicios de emergencia, porque ante la primera tos todo el mundo quiere salir corriendo a las guardias y ya vimos que eso tenemos que evitar. Entonces, vamos, si le parece, doctor, a hacer una especie de listado, a ver cuáles son los síntomas y también le podemos agregar cuáles son las señales de alarma a las cuales tenemos que estar cuidadosos, ¿no? Perfecto. Una cosa que la población tiene que saber, la audiencia nuestra, es que medicina no es matemáticas. Estaría bueno que lo fuera, no lo es. Entonces todos estos síntomas son los que más frecuentemente se ven, pero que no quitan que pueda haber algún otro y que sea igual coronavirus o que falte alguno y lo sea. El tema de gripe y coronavirus en particular, hasta donde se ha visto, la gripe tiene mucho cuadro catarral, mucha que le lloran los ojos, que está con estornudo, que le duele la garganta, que le duele todos los músculos, y eso es gripe, la clínica típica de gripe. Coronavirus, las recomendaciones que se nos dan es que son pacientes que tienen fiebre más algunos de los siguientes síntomas cardinales, que serían: lo primero, tos. No es tanto el dolor de garganta, lo cual no quita que pueda tener dolor de garganta, pero el característico es tos. Y la tos, por lo que tengo contactos con médicos en España, que han también de unos cuantos, dicen que por lo general es una tos intensa, o sea, que te estás bien, viste, tuberculoso, y una tos seca, ¿sí? Y entonces el otro síntoma asociado a la tos es el tema de cansancio generalizado, como que le duele todo el cuerpo, pero no es con un cuadro catarral en general, ¿sí? Entonces eso es importante ver. Y el otro síntoma importante es la falta de aire, pero que la falta de aire también es subjetiva, porque yo puedo creer que me falta el aire, pero en realidad no me falta el aire. Entonces, una forma fácil de objetivar eso es utilizar un aparatito que en la farmacia se vende, se llama saturómetro,
Hoy sale 2.500 pesos, más o menos por ahí, no es algo inaccesible para aquel que quiera, porque tiene su mamá que realmente tiene factor de riesgo y quiere saber bien. Se compra el aparatito, se ponen en el dedo sin pintarse las uñas las mujeres, y el aparatito rápidamente le dice qué frecuencia cardíaca tiene y cuál es la saturación de oxígeno de la sangre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánto oxígeno tiene la sangre? Porque ese sí es un signo de alarma cuando uno tiene falta de aire. La falta de aire constatada por saturometría y posteriormente por un análisis de sangre que se llama los gases en sangre o el estado ácido-base, eso sí habla de gravedad. Eso sí requiere internación en terapia intensiva. Eso sí requiere una consulta rápida al médico. Ahora, aquellos que tienen tos y le duele la garganta y tienen moco y están con estornudos y tienen fiebre y le duele todo el cuerpo y es una típica gripe, hay un 0800, como lo comentaste, que va a estar disponible para que todos los pacientes que tengan síntomas, por favor, no vayan a la guardia, porque van a cometer el error de, si no tenían coronavirus, por ejemplo, se puedan contagiar en las guardias de coronavirus. No saturar las guardias, sino llamar por teléfono para que la consulta telefónica, un facultativo, pueda decirle: no, usted se tiene que quedar en la casa, usted tiene que ir a tal lado, y ellos garantizar a qué hospital poder ir según la zona donde los pacientes se encuentran. Bien. Entonces eso es algo muy importante, porque distinto sería que voy yo con una tos y fiebre y me duele el cuerpo a tener que esperar en una guardia porque son 30 que están con el mismo síntoma y capaz que los otros tienen gripe pero yo tengo coronavirus, y poder agilizar la espera que generalmente hay en todas las guardias para hacerlo más ejecutivo. Bien. ¿Sí? Bien. Entonces, esas serían las grandes cosas para tener presente. Y digo grandes cosas porque por supuesto que pueden haber otros síntomas. Por ahí mencionabas fuera de micrófono el tema de los vómitos. Sí, puede haber vómitos, puede haber algún otro síntoma, pero no es el cardinal. Bien. Hoy por hoy, y esto puede cambiar como es dinámico, aquellos casos sospechosos en Argentina son todas las personas que han venido de Estados Unidos, Europa, de Brasil y de Chile, pero bueno, es hoy por hoy. Capaz que entre poco son otros países más, pero que hayan estado en contacto, de los que no han salido fuera, que hayan estado con contacto con algún caso confirmado de coronavirus, eso me hace un factor probable que me tengan que descartar, al menos que no lo tenga, ¿sí? Entonces, una vez que se sabe eso, se actúa con el proceder. Y el proceder hoy, que puede cambiar en los próximos días o en las próximas semanas, es el paciente que está con sospecha de coronavirus, se le toma las muestras de hisopados que se le van a hacer y va a tener que quedar internado hasta tener el resultado de ese estudio que va hoy por hoy al Instituto Malbrán. Se está tratando de descentralizar eso, que quizás en los próximos días lo puedan hacer para agilizar y no enlentecer el resultado que proviene del Malbrán. Bien, pero hoy por hoy es el organismo oficial, digamos, al cual se remiten. Las señales de alarma, los síntomas, me quiero retrocederme un poquito a lo que usted mencionó respecto de la saturación de oxígeno en sangre para evaluar esto de la falta de aire. Usted mencionó el saturómetro. Ese saturómetro, el que tiene acceso, el que lo mide, ¿cuánto sería la saturación que se entiende como normal? Bien. Con lo cual, menor que eso sería una señal de alarma. Perfecto. Para alguien sin comorbilidades respiratorias, lo normal es 99, 98, 99. Para aquel que es fumador, estaría bueno que se sature estando bien para saber cuál es su saturación basal, porque los fumadores o los pacientes EPOC, que se llaman, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya sea enfisema, bronquitis crónica, ellos a veces tienen un basal más bajo, que no es 99, sino que es 92, 91 o 90, que para mí, que no tengo ningún factor de comorbilidad, 90 sería bajo. Bien. Entonces no hay una regla pareja para todos. Para los sanos sí, 90 saturación, 91 es algo bajo y debe de consultar. Para un paciente POC, capaz que el 90 es lo mejor que tiene. Entonces ese paciente POC
será 88, 85, 84. Ya de por sí esos pacientes están dentro del grupo de riesgo. Por supuesto, los pacientes están dentro del grupo de riesgo. Entonces, bueno, creo que es algo muy práctico hoy para poder tener a casa, para poder objetivar y separar las aguas antes de llamar, de hacerse todo un viaje para que diga, no, la verdad que pensé que me faltaba el aire o tuve la sensación, pero no es objetivable ni real. Está clarísimo que no tenemos que salir corriendo a la guardia. Utilicemos los medios tecnológicos, telefónicos que pone cada gobierno a disposición para que los casos, las preguntas lleguen a los lugares que epidemiología de la nación, de la provincia dispone para tal fin. Pero repito, este programa llega a todo nuestro país, llega también a Uruguay y cada lugar tiene sus características. Ahora, hay cosas que nos son comunes y una de esas cosas debe ser la corresponsabilidad o responsabilidad social o responsabilidad civil, como se la menciona, respecto de qué implica que lo que yo hago le afecta al otro. Y esto que a veces solamente lo circunscribimos a una cuestión social, ahora está inscripta en un cuadro médico directamente. ¿Es así tan importante o estamos siendo exagerados nada más que para prevenir? No, no estamos siendo exagerados, estamos siendo realistas. La evolución de este virus en los últimos meses desde que apareció en Wuhan, China, ha demostrado ser un virus muy virulento con una alta capacidad de contagiar gente y para colmo nosotros que los venimos viendo desde diciembre desde lejos tenemos la desventaja que nosotros no hemos ni entrado en el invierno, ellos están saliendo del invierno. Entonces tomemos en serio la responsabilidad civil de poder manejarnos como nos van mandando las autoridades de la nación. Hay muchos que los critican, es fácil criticar estando en la casa, hay que estar allá adentro y poder saber que el equipo de salud de esta nación, de provincia, desde todos lados, es un trabajo desgastante y hacen lo que mejor pueden. Por supuesto que siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero la idea que uno va viendo de las decisiones que de nación van bajando es que se está tratando de prevenir, estamos tomando acciones preventivas, no para que no nos contagiemos, reitero, porque nos vamos a contagiar todos, sino para que el contagio sea secuencial sin una alta densidad de contagiados, para no sobresaturar de esa forma a nuestro pobre y precario sistema de salud que tenemos siempre en una endemia fuera de una epidemia infecciosa. Debo reconocer que hace poquitos días, cuando me llegó copia de el decreto presidencial que sacó el presidente de la República del Perú, decretando toque de queda, y estamos hablando de un país que no está dentro de los países de riesgo, o sea, no está dentro de ese grupo de países que tienen casos propios, y sin embargo el país cerró sus fronteras, toque de queda, todo el mundo a la casa. Hay un montón de actividades que no se pueden realizar, que acá en la Argentina ni siquiera lo estamos evaluando, o sea, ni siquiera estamos en esas condiciones. Pero por eso por ahí uso la palabra exagerando. ¿Hasta dónde podemos y debemos poner nuestro énfasis en esta cuestión de prevenir antes que nos suceda y poder estar mejor preparados para lo que se viene? A nosotros se nos viene el otoño-invierno, digamos que en una época de alto contagio. De paso, se contagia puntualmente por las gotitas de Rush, ¿no? Así es. Se contagia por las gotitas de Flush y por contacto. Bien. Porque las gotitas de Flush, para que la gente entienda qué es eso, es el avioncito por el cual viaja el virus. El virus es microscópico. El ojo humano no lo puede ver. Entonces necesita de un transporte para que vuele o para que se disemine. Ese transporte, en el caso del coronavirus, es a través de la gotita de Flush, que cuando uno estornuda o tose pueden caer a una distancia máxima, se dice, de 2 metros. Entonces, si yo estoy con alguien a menos distancia de 2 metros, esa gotita de Flush cae en una mesa, cae en una computadora, cae en el celular, cae en una mesada, cae en un picaporte de la puerta, cae en una baranda de una escalera. Y lo que yo tengo que saber es que por contacto también lo puedo transmitir. ¿Por qué? Porque yo pasé, estornudé, dejé esa gotita de Flush en la baranda de la escalera, después viene otro atrás, inconscientemente toca las manos en la baranda y sus manos las lleva a la boca. Entonces ese tema también hay que evitar el llevarse las manos a la boca. Y esto es importante porque en estos últimos días han salido bloopers, o no sé cómo se llaman, estas cosas donde le hacen chiste a una ministra de salud en Estados Unidos que dijo que no se hacer los dedos a la boca, mete el dedo en la lengua para pasar
da vueltas a la hoja Sí, y el sí. primer funcionario ahí de Capital, Ajá. Lea Reta, también estornudó Sí. con las manos. Sí. Pero lo que la gente no entiende es que estos son acciones inconscientes. Ujú. La gente no sabe que el 95% de las acciones que realizamos a diarios realizamos de manera inconsciente. Solamente el 5% de 24 horas que estoy despierto hago cosas conscientes. Por lo tanto, ¿cómo puedo implementar el estornudar con el ángulo interno del codo? Teniendo un hábito y pudiendo repetirlo hasta que se me hace hábito y de manera inconsciente estornudo Ujú. y me coloco el ángulo interno. Lo mismo con evitar el tocarse las manos en la cara. Lo mismo con lavarse las manos con alcohol a cada rato. Todas esas cosas hay que crear comportamientos y los comportamientos se crean con la repetición de cosas que son conscientes. Entonces ese 5% que tenemos de conciencia le rogamos a la audiencia que empiece a conscientemente lavarse las manos, conscientemente, y después de repente se va a lavar de manera inconsciente. Es como el cinturón de seguridad de los autos. Lo que hemos aprendido a colocárnoslo, no pensamos cada vez que nos sentamos en el auto, uy, me tengo que colocar el cinturón de seguridad. Automáticamente me coloco el cinturón de seguridad, esté en la Panamericana, esté en una ruta provincial o esté en una ruta de tierra, porque adquirí el hábito. Y eso es lo que la población necesita entender. Adquirir todas estas prácticas para evitar justamente hacer esas cosas inconscientemente. Bueno, ahora si tenemos que estar en casa recluidos, es un buen momento para empezar a practicar nuevos hábitos. Correcto, Ajá. correcto, sí, señor. Con los chicos no tienen clases, así que Los parte de chicos las son clases, esponjas. claro, parte de las clases que le tenemos que dar es esto, cómo lavarse las manitos de manera correcta. Así que es un buen momento. Tenemos que hacer una breve pausa y seguimos aquí en Por Su Salud, hoy con el doctor Haroldo Rojas. Por su salud. Por su salud. Continuamos aquí en Por Su Salud, hoy con un tema propio de un especialista en infectología, el doctor Haroldo Rojas. Nos ocupa, nos preocupa, incluso nos da miedo el tema del coronavirus porque obviamente no lo conocemos y a las cosas que no conocemos le solemos temer, sobre todo cuando las consecuencias pueden ser letales. Hablamos bastante, doctor, de qué es, de cómo se transmite. Y hay un montón de preguntas referidas a por qué no hay una vacuna, cuándo va a haber una vacuna. ¿Podemos decir algo respecto de eso? Solamente podemos decir que no hay, y en el cercano futuro tampoco va a haber. Con mucha suerte para el próximo año va a haber. Y lo que puedo agregar de vacunas es, si bien no hay para coronavirus, aquellos pacientes que son de riesgo tienen que vacunarse para la antigripal, la neumocóxica, como para estar prevenidos de la sobreinfección que pueden tener estos pacientes que se infectan con coronavirus. ¿Esa vacunación que deben tener debe ser ahora o con el calendario habitual de vacunaciones? La vacunación de la gripe va a salir en los próximos días, eso Bien. lo distribuye Nación, y la vacunación de la neumocóxica puede ser ya. Colocarse, ir al neumonólogo o algún clínico o al infectólogo para que si tienen factores de riesgo cardiovascular, EPOC, inmunosupresión con corticoides crónicos, trasplantados, estén inmunizados por ese tema. De paso, es muy importante que nos tomemos unos minutos para explicar por qué estos grupos mencionados, estas personas que han tenido o tienen enfermedades, y digo tienen porque algunos pacientes oncológicos nos están escuchando y están dentro del grupo de riesgo, pacientes con EPOC, pacientes diabéticos nos están escuchando y están dentro del grupo de riesgo, justamente están en el grupo de riesgo porque tiene que ver con su inmunología, ¿no? Correcto. Por supuesto que dentro de los oncológicos hay también una gran variabilidad, porque yo puedo haber tenido un cáncer de colon hace 10 años y me hago los controles y el último control estoy bien, o puedo tener un cáncer de colon que recién salgo de la cirugía y estoy con los ciclos de quimioterapia. Obviamente que no es lo mismo el mismo cáncer en la misma edad a diferentes tiempos, pero son personas de riesgo porque ya su sistema inmunitario ante una agresión externa tiene menos capacidad de respuesta. Entonces esto es como un empujón. Yo puedo dar un mismo empujón a un chico de 2 años
o a un joven de 100 kilos que mide 2 metros. El mismo empujón al chico, capaz que lo tumbo, se lastima la cara o las piernas, mientras que al flaco de 2 metros le pongo la misma fuerza y no le hace nada. Entonces, a eso depende el por qué son riesgosos o están en la categoría de riesgos estos pacientes. Bien, y obviamente nos interesa ocupar el tiempo que nos queda del programa a hablar de prevención, doctor. ¿Qué podemos hacer desde cada uno, desde nuestra familia, desde nuestra casa, desde la comunidad en general para prevenir esto que da miedo, como dije inicialmente, esto que todavía no ha llegado del todo y que no sabemos qué alcances puede tener? Bien, las medidas preventivas son más allá de prevenir que no me contagie, porque quizás tarde o temprano nos contagiaremos la mayoría, sino que son medidas preventivas para fortalecer mi sistema inmunitario. Y acá tenemos muchas cosas importantísimas para decirle a la audiencia para que tomen nota, que aprovechen que ahora que no hay clase, que los chicos están adentro, etcétera. Nosotros tenemos un acrónimo que algunos lo conocen, quizás otros no, que es la palabra adelante. Esa palabra adelante tiene cada una de esas letras un remedio natural para poder fortalecer mi sistema inmunitario. El acrónimo es cuando escribimos una palabra, en este caso adelante, una letra debajo de la otra, ¿sí? Correcto, la en escribimos vertical. en un papel en vertical y entonces la vamos a ir completando. Cada una de estas letras en realidad forma parte de una palabra que en este caso tiene que ver con prevención. Correcto. La primera A es de agua pura. La letra D es de descanso. La tercera letra E es de ejercicio. La L es de luz solar, la segunda A es de aire puro, la N de nutrición adecuada, la T de temperancia y la última letra E, esperanza en Dios, esperanza y confianza en Dios. ¿Sí? A ver, vamos a repasar. La primera A, ¿qué implica esto? Bueno, la primera A implica agua. Es importante que la audiencia sepa que el 70% de nuestro cuerpo es agua, que el 90% de nuestras neuronas es agua y lo que nuestro cuerpo quiere, desea, anhela, llora, pide y exclama a grito que le pongamos es agua todo el tiempo. Perfecto. Entonces cuando la población entiende tiene que consumir agua más en esta época. El agua tiene muchas funciones en el cuerpo, una es ayudar a filtrar todos los tóxicos que nuestro cuerpo tiene. Hay gente que no le gusta tomar agua porque va muchas veces al baño, no importa, ese no es un problema. El problema es no tomar agua, ¿sí? Así que ese primer remedio es importante. Bien. De descanso. El descanso es hiper importante. Hay que saber que nuestro cuerpo necesita dormir, sí, todos sabemos, 8 horas. Pero resulta que nuestro cuerpo no se maneja con el reloj social que dice que hoy es tal hora. Sino se maneja con los rayos ultravioleta que entran en nuestros ojos y llegan al núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que es un órgano chiquitito que está en la base del cerebro, y a partir de ahí marca el ciclo circadiano. Y entonces, para que nuestro sistema inmunitario funcione bien, debemos descansar las primeras horas de la noche. Nuestro sistema inmunitario trabaja mejor las primeras horas de la noche, no así a partir de las 12 de la medianoche en adelante no funciona bien. Entonces, si yo me voy a dormir todos los días a las 12 a la 1, a las 12 a la 1, a las 12 a la 1 y me levanto a las 6 a las 7, a las 6 a las 7, mi sistema inmunitario va a estar mal, independientemente que todos los análisis que me haga de sangre me den bien. Porque mi cuerpo, mis defensas van a mejorar cuando yo tomo las primeras horas de la noche. Es algo muy común. Entonces, la otra cosa es los horarios rotativos. Que bueno, hay gente que no puede hacer cambio, pero eso también es muy malo porque el cuerpo no se acostumbra nunca a descansar si de día, si de mediodía o a la noche. Entonces, para la gente que tiene mucho trabajo, que son maestros, profesores, gerentes o con muchas responsabilidades, ¿cuál es siempre el consejo que yo les doy? Váyanse a dormir temprano, 9:30, si pueden, si lo logran, y despiértense a las 3:30 de la mañana. Y de ahí trabajen hasta las 7 que se van a trabajar, sigan trabajando todo el día, no duerman siesta, y cuando llegan a las 9:30 van a caer como una piedra, derechito a dormir, y se van a poder levantar al siguiente día otra vez a las 3:30 de la mañana. ¿Por qué hacer este cambio? Porque al yo aprovechar las primeras horas de la noche, dejo que mi sistema inmunitario trabaje mejor. Que no lo podría hacer si lo hago acostándome a la 1 y levantándome a las 10 de la mañana, porque esas 9 horas para mi sistema inmunitario
no sirvió de nada. También este es un buen momento para empezar a practicar esto que parece medio difícil porque nuestros hábitos no son acostarnos a las 9:30 de la noche. Este también es un buen momento de empezar con estas prácticas, ya que tenemos los horarios más distendidos por las actividades restringidas, reducidas que tenemos, ¿no? Y por otro lado los días se van acortando cada vez más, o sea que ya a las 9:30 pudieran, si se organizan bien, para poder hacer este cambio. Bien, ¿sí? Seguimos con nuestra palabrita adelante, la E, de ejercicio. Ejercicio físico es una cosa muy importante para poder hacer porque nos aumenta las defensas, nos libera el estrés, ayuda al cuerpo a transpirar, la transpiración elimina tóxicos, entonces es algo importante. Lamentablemente, y en este contexto que estamos, la gente que está en la ciudad tendrá que hacer ejercicio dentro de la casa. No va a poder hacer otro en una cinta o saltar o dar vuelta en la casa. Los que están en lugares más despoblados, ellos tendrán la posibilidad de poder continuar con esas prácticas ya que no hay aglomeración de gente. Entonces, hay ejercicios que se pueden hacer adentro, sí, por supuesto, y lo tendrían que hacer. Consumiendo, por supuesto, el agua, que es importante para ayudar a que los tóxicos puedan ser eliminados a través del ejercicio. Por otro lado, al hacer ejercicio físico, no justo antes de irme a dormir, va a hacer que yo también llegue cansado a la cama y pueda descansar, porque ahora se nos recomienda estar en casa, no hacemos nada y entonces no vamos a dormir, estamos con los ojos así. Entonces necesitamos incorporar en la rutina dentro del hogar o del patio de mi casa, si estoy solo y puedo hacerlo, alguna rutina de algún tipo de ejercicio. Me preocupa un poco la segunda A, me voy a saltear un ratito la L solamente porque me preocupa la segunda A. ¿Qué hacemos con el aire puro si estamos encerrados en un departamento? Bien, por supuesto que volvemos a lo que dije en el bloque anterior. Bueno, también la luz solar está referida a esto, ¿no? Claro, con el aire puro, por supuesto que aire puro, cuanto más viva en un lugar menos poblado, más aire puro voy a tener. Entonces, en nuestro país, si vivo en Villa Fontana, que tiene 5.000 habitantes en Entre Ríos, esa gente respira mejor aire que el que vive en Capital Federal, bien, que la primera ciudad. Duda. Entonces, independientemente de eso, el abrir las ventanas, ya sea del departamentito 15 metros cuadrados que tengo o mi casa de 250 metros cuadrados, es importante. La circulación de aire es importante para que no tengamos aire enviciado, ya sea del aire acondicionado o de la calefacción en el invierno. Siempre abrir un pedacito de la ventana para que circule aire externo, porque ese es mejor que el aire artificial. Y por supuesto que aire puro implica no colocarme tóxicos dentro de mis pulmones. Digo, para aquellos que fuman, este sería un excelente momento para decidir dejar de fumar, para poder mejorar mi intercambio gaseoso en los pulmones y poder tener mayor oxígeno en mi cuerpo, ¿sí? Bien. Imposible que dejemos de hablar de la nutrición, doctor. Nutrición. La nutrición es algo básico, sí, estoy de acuerdo con vos. No es lo único, ni con eso solo alcanza, pero la nutrición es fundamental a esta hora de esta epidemia que estamos por enfrentar en breve para tener las defensas en alto. En términos generales, lo que recomendaría a la audiencia hacer es apuntar hacia una alimentación basada en planta, la mayor cantidad posible que pueda de alimentos naturales, no procesados, mucho menos ultraprocesados ni refinados. Por supuesto que no fritos, grasas, esas cosas evitarlas, por lo menos durante estos meses que estaremos en esta crisis sanitaria con esta enfermedad, y para que la gente sepa cuáles son aquellos alimentos que nos van a dar los nutrientes, los fitoquímicos, los antioxidantes que nuestro cuerpo necesita para poder atacar el solito este coronavirus. Son las frutas, todas las variedades, las verduras, hojas verdes y el resto, cereales integrales, que no son las barritas de cereales, son cereales integrales como arroz integral, quinoa, como el mijo, como el amaranto, legumbres como los porotos, las lentejas, los garbanzos, las arvejas, como por ejemplo las oleaginosas o frutos secos, nueces, castañas, avellanas, maní. No en cantidades excesivas, con poca cantidad sirve, pero ya tenemos y estamos incorporando cosas buenas, y también como las semillas, el chía, el lino, sésamo, girasol, son todas cosas que nos van a nutrir de una buena nutrición.
valga Bien. la redundancia, a nutrir nuestro cuerpo para tener una buena salud. Bien, ¿Sí? bien. Es una alimentación apropiada y más en estas épocas, en estos tiempos que corren. Correcto. La T es de la palabrita difícil, temperancia. ¿Qué Bien. implica? Sí, temperancia, mucha gente no sabe qué es temperancia, y temperancia es abstenerme de lo malo y moderación con lo bueno. Hay carteles que dicen, si conduce, beba con moderación. En realidad, la bebida alcohólica, hoy por hoy, yo recomiendo que no se tome nada, porque uno sabe que esa bebida no está buena. Entonces, ser temperante sería no tomo eso que ya hoy se sabe que no es un hábito bueno, más allá de lo que nuestro colega Favaloro haya encontrado de propiedades buenas. Hay otras que no son tan buenas, por eso no sería recomendable. Tampoco el cigarrillo, tampoco lo frito. Entonces, las papas fritas, si soy temperante, evito las papas fritas. Pero dice evitar lo malo y moderación con lo bueno. Porque capaz que las nueces son buenas, pero si yo me como medio kilo de nueces, por más que sean buenas, me van a caer terriblemente mal. Entonces, la moderación con las cosas buenas y la abstinencia de las cosas malas, eso es la temperancia. Bien. Y la última E, adelante, la E de esperanza, de confianza. Es un buen momento para cambiar el miedo por esperanza, ¿no? Correcto. La esperanza en Dios es algo muy importante, y para aquellos que tenemos acceso a la Biblia, saber que en la Biblia tenemos promesas de Dios, y cada promesa que está escrita en la Biblia es una promesa condicional. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor nos promete un montón de cosas si cumplimos con lo que Él nos dio y nos mandó a que pudiéramos hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es ir a la palabra de Él, a los creyentes, sin importar qué denominación tengan, para poder ver qué es lo que Él nos dejó escrito, para poder obedecer. Y la obediencia conlleva fe, porque muchas veces es como que yo creo en Dios y obedezco porque me lo dijo Dios. Y quizás hoy no hayan estudios científicos que digan que el comer verduras, frutas oleaginosas sea mejor para combatir el COVID-19. Pero nosotros como adventistas tenemos a la escritora Elena de White, que ella hace muchas alusiones al respecto de tener hábitos saludables, de consumir estas cosas, de evitar las carnes, que vivimos en un país que es altamente carnívoro, para poder tener nuestro sistema inmunitario mejor y poder así resistir la pandemia que, reitero, tarde o temprano nos va a tocar a todos. Doctor, el tiempo ha transcurrido muy rápido, pero la verdad que hemos sacado provecho, nos vamos muy nutridos de toda una serie de cuestiones que ahora tenemos que poner en práctica desde hoy mismo en nuestras casas y transmitirlo. Compartan este programa con sus amistades, con sus familiares, porque tenemos mucho material aquí que va a ser útil para todos. Así que, doctor Haroldo Rojas, muchísimas gracias por su compañía y por todo lo que nos ha dejado en el programa de hoy. Por favor, Susi, gracias a ustedes por invitarme. Ustedes saben, amigos, que pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, tanto del sanatorio como de esta radio, y estaremos haciendo llegar sus inquietudes seguramente para algún otro programa. Nosotros seguimos aquí en Por Su Salud.
Y hasta aquí llegamos hoy con la propuesta saludable e informativa del Sanatorio Adventista del Plata. Si lo desea, podemos seguir comunicándonos a través de las redes sociales. Y cada semana nos encontraremos aquí en la radio por su salud. Por su salud de cada día. La de usted y su familia. Salud integral en su dial. Por su salud.